como les decía la vez pasada, uno coge estas materias cuando está estudiando medicina. Yo soy epidemiólogo no de vocación, sino de casualidad, porque uno en la vida termina haciendo cosas que a veces no son las de uno, lo que uno quisiera, sino que el destino lo va llevando a uno por ciertos lados. Les voy a contar la historia de por qué. Yo, durante mi carrera, cuando nos quedamos en Bolivariana, a ustedes desde el primer día de clase lo hacían un par de pacientes. Entonces, ustedes en la primera semana de clase o lo mandaban a un centro de salud a ver vacunar o a ocupar a alguien en la consulta o ir a urgencias. O sea, no teníamos contacto con pacientes desde que estábamos. Casualmente, yo llevaba, ¿qué? Una y media en Bolivariana cuando estaba en el servicio de urgencias de la clínica León 13 de Medellín, que era la clínica del Seguro Social, y un médico hospitalario de urgencias me dijo, Bolivariano, lleve este paciente allí a la vuelta al consultorio de oftalmología, era los oftalmólogos. Pero porque yo fui con el paciente, llegué a la puerta, toqué y salió un señor de edad, pues, o sea, así como estoy yo ahora, o sea, como ven ustedes a mí, yo lo vi a ella viejito. Y entonces, yo dije, no, es que vengo a traer este paciente para que usted lo valore. Y me miró y me dijo, presente mi paciente. Yo le dije, señor, le presento al doctor. Yo ya decía de la yo iba a saber qué era presentar a su paciente. Y él volvía y me decía que me presente el paciente. Yo, señor, ya le presento al doctor. Y él no me entiende que me presente al paciente. Y yo, pues, doctor, se lo estoy presentando, pero usted me da la mano, nada. Y él apenas me miraba y me miraba la blusa. Me dijo, espera un momento, señor, espera un momento acá. Y usted me dijo, usted no es estudiante de medicina. ¿Y en qué semestre va? Yo le dije, no, pues el primero empecé hace 10 días. Y digo, ahora entiendo. Entonces, él me devolvió, me dijo, vaya donde el irresponsable que lo mandó con un paciente y dígale que yo le pedí que explicara cómo se presenta. Yo me devolví, que decíamos padre mío. Cuando le dije a padre mío, me dijo, estaba los papeles. La cagué, me dijo, ¿sabe qué? Y entonces a preguntar al paciente, entonces yo tuve que aprenderme la historia y decirle, hace un paciente de tantos años que estaba en quirúrgica y me estaba animando algo, le cayó el tiro en el ojo, le tienen fotofobia, no había ni la fotofobia, la veo, ¿sí? Que venía con toda esa carrera me tocó la yo de memoria, o sea, yo podía aprender, no sabía qué le estaba diciendo. Luego vi, toqué, y entonces el señor entró al consultorio, me dijo, ¿le está el paciente? Pues el paciente. Me dijo, ahora sí sabe que está el paciente. Usted, mientras sea estudiante de medicina, para que lo mande a acompañar al paciente, usted tiene que conocer la situación. Entré y el señor me explicó cómo se hacían las cosas. Le retiró la esquila, pero cuando la retiró, cogí una fresa. Me cuenta las fresas de odontología, pero una fresa manual.
Y entonces le mandó esa presa a la corte. Yo me imaginaba que apenas tocara eso allá, apenas eso iba a estallar, porque uno se imagina que el ojo es una cosa muy débil, pero que la cosa es bien dura, y por eso se usa presa para quitar. Pero que despertaba todo lo que vi a los 8 días de esta edad. Y fuera de eso, el Señor, ya muy amable, me dijo: cuando quiera puede regresar a este consultorio. Claro, yo llegaba a urgencias de la León 13, para ir a ver a parado a otro suturar, y este señor me explicaba desde que se ayuda a oftalmología. Pues yo duré toda la carrera en oftalmología de la León 13, yendo con otros oftalmólogos, me dediqué exclusivamente a oftalmología. Yo iba a ser oftalmólogo. Un profesor que era el presidente de la Asociación Colombiana de Oftalmología en esa época tuvo un inconveniente, un encontrón con sus colegas. Eso llevó a que él se retirara de la profesión, no volvió a ejercer, y a que me resultara por recomendado de él y me bloquearan por el hasta los días. Estando acá, vine, o sea, yo trabajé en el Tolima 7 años. A los 7 años me vine hacia Armenia nuevamente, sin superado hasta de Dios. Cuando regresé acá, hubo un curso de epidemiología básica, un cursito, pues, y al que era gerente del hospital le dijeron que por qué no mandaba a alguien a estudiar epidemiología. Que, por ejemplo, a mí, que iba bien ahí en el curso, porque tenía facilidad sobre todo para la matemática, porque yo tiene mucha matemática. Y él dijo: si se presenta y pasa, pues lo patrocinamos. O sea, que el hospital lo manda, que estudie, le paga el estudio y esas cosas. Entonces yo dije: ese es el tipo, ¿sí? Me voy, estudio epidemiología. Y cuando esté allá, apenas pase 1 o 2 semestres, pido transferencia de residencia a oftalmología. Entonces llegué allá, me puse a estudiar muy juicioso, de los buenos del grupo. Cuando pedí la transferencia, pero no leyó la letra menuda de epidemiología, pues ya entraba en gasto. Terminé epidemiología. Cuando terminé epidemiología, en el último día de la residencia, me presenté por última vez a oftalmo. No pasé, pues me vine hacia acá, terminé trabajando en el hospital. Que ya dije: yo ya estoy como un viejito para ir a estudiar otra vez. Después de estar 3 años allá, ya me quedé de epidemiólogo, le sacaba el gusto, porque sinceramente, cuando uno está estudiando, yo hago esta introducción, porque es que uno, cuando está ahí, el puesto de ustedes, no le ve razón ni motivo a estas materias. No quieren sangre. No quieren tener el momento. Esto decía un profesor de salud pública que hablaba de médicos, de estetoscopio, libreta y lapicero, porque lo que quieres que hace un estudiante de medicina, se puede acá, se iba desde el bus, se pone el libro de Harrison acá, para colgarse así, para que le digan ahí, ¿sí? Porque uno pues se siente orgulloso de estar estudiando medicina más. Este uniforme lo inventaron ahora, y pues, es lo más ilógico que yo esté yendo al hospital, por ejemplo, con el uniforme verde, y me vaya para el portal con el uniforme verde, que no debería hacer, o sea, yo llevando los gérmenes del hospital para tratar. Pero eso va a estar, y yo he visto neurocirujanos con gorro, tapabocas en el 95, y digamos, sentados en la carta a los años. Pero uno quiere esa parte, y eso me gusta a uno, para yo acá para ver sangre, para atender partos, para atender pacientes, para atender niños, y nunca se imagina que existen estas otras áreas de la medicina que las va a ver. Yo lo primero que vi en medicina por allá es una materia llamada biofísica. Y eso
con medicina uno no lo veía por dónde, que nos hablaban de la velocidad, nos hablaban de velocidad inicial, velocidad final, eso era la física, pero entonces ya empezaban después a aplicarla a la medicina y nos dieron bioinglés, porque a todos le ponen bio, ¿sí? Bioestadística, bioinglés, biofísica, bioquímica, todo era con bio, biosociología, y todo nos lo manejaban así. Uno cree que estas materias, por lo tanto, son materias de relleno. Además, uno como estudiante dice, vámonos para esa postura. Sí, lo hacemos. No estoy diciendo que yo no lo hice. ¿Sí? Cuando estaba sentado allá en la filosofía, mucho antes de que nacieran los papás, muchas veces, por ejemplo, yo creo que yo fui profesor de papá. Aquí no soy tan jovencito, yo soy médico hace 32 años. En el 82. Bueno, entonces, esas materias uno no le para bola, yo no le para bolas. Administración en salud, ¿quién cree pues que uno se sienta y dice, no, yo nunca voy a administrar un hospital? ¿Para qué esa vaina? Y es más, yo probaba en las clases. Nosotros teníamos un compañero que era rey nacional de la trova, y en el cuaderno nos mandaba trovas y nosotros intentábamos contestarlo. ¿Sí? Nos pasábamos el cuaderno. ¿Qué pasó? Yo estuve en el Tolima, hice mi rural, recuerden que yo quería ya ser el oftalmólogo, yo ya tenía pues la palanca rectal, pero mi palanca desapareció, y resulta que de la noche a la mañana me nombraron director del hospital de Rovira, Tolima, y llegué allá yo, ahí que añoraba yo las clases de administración en salud que no vi, cuando me entregaron un presupuesto, cuando me decían a mí que yo tenía que revisar la ejecución presupuestal, y yo esa vaina no se come, porque uno esas materias pues las dejaba de lado. Pero resulta que nosotros estamos en una carrera que si así yo quiera ser oftalmólogo, pues así no me guste psiquiatría, tengo que ver psiquiatría. Además, yo estoy en Armenia y Dios me cuenta la psiquiatría, que algún día les contaré, porque yo me vine de huida de psiquiatría. Cuando llegué a internado acá, aquí había psiquiatría. Yo era ayudado a la psiquiatría. Tuve una experiencia maluca en el Hospital Mental de Berlín, que venía a volver por allá, y terminé acá y fui jefe de la unidad de salud mental acá, del hospital. Una vez me nombraron jefe de la unidad de salud mental, yo que odio la psiquiatría, no me gusta. Yo tengo adicción a la psiquiatría, entonces uno no sabe dónde la vida lo va a poner. Yo tengo compañeros que querían ser pediatras, hoy son ortopedistas, y uno dice, uy, este que iba a ser pediatra, ¿de dónde sale que es ortopedista? O sea, a uno no le cuadra eso. Entonces, nosotros vamos a ser médicos, tenemos que tener integralidad, y al tener integralidad, pues nosotros vamos a ver muchas materias que a veces, pues, no nos gustan, o a veces decimos que no tenemos como el feeling por la materia, y ese a mí las matemáticas no me gustan, no es que le gusten, es que sea capaz de utilizar una calculadora, porque esto tampoco hay matemática pues extraordinaria en lo que vemos en las diferentes materias. Ya vieron ustedes biometría, esta es mucho más sencilla, aunque tiene fórmulas matemáticas, tanto estrategia epidemiológica como epidemiología e investigación posteriormente. Entonces, después de este preámbulo que les cuento al parte de mi vida, pues vamos a ver una materia que se llama estrategia epidemiológica. Anteriormente se veía una sola materia, se llamaba epidemiología. Esta materia la partieron por hace unos años. Yo no orientaba estrategia epidemiológica, yo daba antes epidemiología, le hicieron un cambio, la partieron en dos,
y hasta hace poco orientaba la parte de epidemiología específica, pero me gustaron comentar estrategias epidemiológicas. Y el programa que es el Syllabus, pues no tiene tilde, o sí, Syllabus, porque no tiene tilde, la parte, o Syllabus, no sé cómo se pronuncia bien eso. No fue hecho por mí, hace parte de una modificación que le hicieron hace unos años. Yo no, si yo hiciera esto, los contenidos serían totalmente diferentes, pero trataremos de encuadrarnos en los contenidos que hay ahí, pero metiendo otras cositas que ustedes van a requerir más en el desempeño profesional. Y entonces, como esto toca es por acá, y este mouse hasta donde alcanza, no sale de ahí. Bueno. Entonces, esta materia tiene tres partes. Una que tiene que ver con la definición y los usos de epidemiología, otra que tiene que ver con el diagnóstico de la situación de salud de una población, y otra parte que es lo de vigilancia epidemiológica. Tiene algunas actividades teóricas, otras actividades prácticas. Y aquí estoy ya perdido de la cámara porque vean, ¿cierto? Ahí es donde me ven. Bueno, pues lo vamos a utilizar en muchas cosas de nuestra vida como profesionales, pero vámonos a lo que es esto. Esta materia se ve en 2 horas semanales, que son 36 por semestre. En estos momentos es semipresencial, porque no podría decir presencial, porque nosotros estamos en la casa, mediante virtualidad, pero bueno. ¿Qué contiene? Yo les paso este... Sí. ¿De qué? ¿De esta fecha? ¿Qué días tiene? Entonces es que metieron epidemiología, porque epidemiología son 4 y estrategias yo tenía entendido que no son. Bueno, entonces habrá que modificar el sílabus y esta vaina, porque entonces yo tengo que hablar, porque estrategia es de 2. Que yo sepa, estrategia es de 2. Por créditos y por cosas. ¿Listo? Bueno, esta materia es habilitable para aquellos que les gusta habilitar. Esto no, yo espero que ninguno tenga que habilitar esta materia. En la historia de la facultad yo creo que la habrán perdido 2 personas o 3, porque eso no es algo pues, raro ni difícil. Generalmente, para que uno pierda esta materia, tiene que ser que se haya relajado durante todo el semestre, pues, porque eso no son pues, conceptos muy difíciles para manejar. Pues como lo han tenido acá dividido, aparece que esta materia la han manejado con una evaluación de la siguiente manera. O sea, a mí me entregaron el talleres presenciales y quizzes con el 10%. Como ustedes ya lo saben, los talleres son para que ustedes aprendan. Esa nota arranca en 5 y se puede quedar en 5 si ustedes hacen los talleres. Lo de los quizzes, pues yo rara vez hago un quiz. Y si lo hago, tiene que ser que de ustedes 16, 17, yo me encuentro el jueves que no vieron sino 2. A esos 2 les hago el quiz, pero no para que pierdan, sino para que ganen ellos y poder bajar la nota un poquito a los otros por no venir. Les digo, ya, saquen la raíz cuadrada de 144, la respuesta es 12. Y ya les escriben ahí, me entregan el papelito, yo me quedé con el quiz. Pero yo normalmente no hago ni quizzes, ni hago, pues los talleres sí los mando, pero es para que ustedes vayan aprendiendo. ¿Sí? Pero esa nota, ese 10%, como que dice, ya tienen 5. No me preocupen por eso. Y hay 3 parciales. Uno que vale el 30, otro que vale el 30 y un final acumulativo. Pues aquí están las fechas tentativas, entonces habría que entrar a modificar, habría que hacer un acta de concertación que se firmaría entonces con Esteban,
o yo no sé si en la plataforma esté no, pero si esté la materia ya metida en la plataforma en Moodle, ¿te aparece? Ah, bueno, entonces lo haríamos a través de la plataforma para que quede ahí. Bueno, esto no, pues, esto se puede, ¿para qué les hablo de los temas que contienes? Y eso lo vamos a ir viendo. Entonces, acá sí nos vamos, y nos vamos a esta. Bueno, hay que estar aquí cerquita, pues. No, y no tiene ni cosa para pasar. Solo con el lente. ¿Ah? Solo con el lente. Entonces, ahora sí, ya para arrancar, arranquemos con el que no me conocía. ¿Usted qué cree que es la epidemiología? Es el estudio de las enfermedades del cuerpo. Estudio de las enfermedades de la población. Entonces, así se está peleando todo usted. Yo prefiero decirle nombre. ¿Ah? ¿Qué cree que es la epidemiología? Las enfermedades. Yo creo que dentro de una comunidad necesita la comunidad. Simón. Pues yo creo que aparte de lo que han dicho ellos, también sirve como para prevenir y tratar encontrar una solución. Toda la solución busca esa parte. Alejandra. No es sino una Alejandra. No, es tres. Tres Santiago, ¿cierto? O hay dos. Ah, no. Ah, no, porque hay unos que ya habían visto esta materia, ¿cierto? No hay Santiago. No sé por qué. Ahí está varios. No, pero yo tenía ahorita en el curso 3 Santiago, entonces ya vieron estrategia. Yo tenía Santiago Guerrero, Santiago. Haciendo que sí, ya habían visto estrategia. No, por la verdad, pues, siento como que ya han visto. Y entonces, Cali. No, pues, para sacar, Bueno, no estamos muy alejados de lo que es, pero ninguno me dijo lo que todo el mundo dice normalmente cuando uno pregunta qué es epidemiología. Todos dicen, no, el estudio de las epidemias. ¿Cierto? Alguien dijo eso. Alguien dijo, es el estudio de las epidemias. Pero resulta que no es el estudio de las epidemias, sino que el nombre lo lleva a uno a pensar que es el estudio de las epidemias y más ahora que estamos pues en el curvito los epidemiólogos con el manejo de la pandemia por SARS-CoV-2, COVID-19, que pues, ha hecho que algunos que no reconocían la importancia de la epidemiología, pues vean ahora que todas las especialidades médicas tienen una importancia cada uno en su campo. O sea, uno a veces yo tenía un compañero que se llama Juan Guillermo Maquiu. Él trabajaba desde el principio, así como yo me dedicaba a la oftalmología, él se dedicó a ir al Centro de Investigaciones Biológicas, que ahora se llama así, que es el que saca los libros de medicina, de los que llaman la gente de los paisas, que empezaron a salir en la época en que yo estaba estudiando. Y nosotros decíamos, no, no, imagínense cómo va a ser de médico, cuando que consulta porque tiene la cola pelada, porque pues, ellos se la pasaban allá trabajando con las y cosas. Él es ahora un gran investigador a nivel nacional, es médico, pero como les digo yo, para
diferentes áreas se va uno decantando en la medida que va pasando. Puede que uno arranque en la carrera diciendo, cuando llega acá, es que yo voy a ser cirujano plástico, pero en mitad del camino dice, uy, no, a mí me gustó mucho mi obstetricia, es que esa vaina cambia todos los días, sobre todo la obstetricia, y esa cuestión de aprender, de hacer los hospitalarios. O usted dice, a mí no me gusta la pediatría, yo, pues si aquí hay alguno que le encante la pediatría, o hijo de un pediatra me perdonará lo que voy a decir, pero la condición que decíamos nosotros en la universidad era, uy, es una noción como veterinaria, esos muchachitos no hablan. Ya, uno para adivinar qué tiene y por qué está llorando el muchacho, yo ahí yo tratando de buscar a él por qué. Y a pesar de que no me gustaba la pediatría, en los 7 años que estuve por ahí en el propio hospital en el pueblo, no me gustaban sino los muchachitos para la consulta. Por casualidad, primer día de clase, de director del hospital, llegué a las 5 de la tarde a ese municipio, estaba el doctor Pedro Suárez, un compañero atendiendo un niño, el niño llore, y yo pasé, pues me estaba mostrando el servicio, lo vieron gestas, estoy llorando, cogí el niño, lo acosté boca abajo, le di una vuelta así, el cachito dejó de llorar, y a nosotros vimos semiología de ocio infantil, ya no lo ven, era semiología francesa, y la semiología francesa tiene muchas cositas que le enseñan a uno para hacer diagnósticos, y entonces le decían a uno, el niño de calma acostándolo boca abajo. Y si está llorando mucho, piense siempre en que ese muchachito tiene un dolor, y el dolor más frecuente, si el niño está tomando tetero, es una otitis aguda, está enfermo del oído. ¿Y cómo se hacía el diagnóstico? Sin mirar el oído, usted llega y toca acá, un día acá, y si el muchachito grita, es que esto tiene una otitis, hasta que no se demuestre lo contrario, decían los profesores. Entonces, claro, sacó el muchachito, le hice así, no lloró, cuando le toqué el otro, pegó el berrido, y le dije al médico, que ni siquiera me conocía, le dije, échale unas goticas de afrin pediátrico en la nariz y el niño de calma y formulero para una otitis. Y seguí. La señora regó la noticia en el pueblo que había llegado uno que era pediatra. Y eso es, sabía de pediatría. Ya el otro día con la mano en muchachos de consulta y a mí no me gustaba la pediatría, me gustaba por esto pediatría, ¿sí? Me gustaba ortopedia, me gustaba cirugía plástica, tal, pero pediatría por acá me pasaba y me tocó dedicarme a la pediatría también en la escuela. Pero entonces lo mismo ocurre acá. Nosotros hablamos de epidemiología y mucha gente piensa pues, que eso nunca se va a usar. Ahora a ustedes les tocó la época de la pandemia. A nosotros nos tocó la pandemia. Entonces, la epidemiología cuando empezó realmente arrancó con el estudio de epidemias. John Snow en Inglaterra hizo un estudio sobre una epidemia de cólera y descubrió cómo las personas que tomaban el agua para el consumo de unos pozos eran quienes desarrollaban el cólera, y ahí se empezó a descubrir que el problema era de tipo hídrico, ¿cierto? De ingesta de aguas contaminadas, y por ahí arrancó, y después aparecieron otros que hicieron los estudios sobre el cigarrillo y el cáncer, ¿cierto? Y hubo estudios del doctor Semmelweis, que hizo estudios sobre la contaminación de las manos, donde en Viena se encontraba que las mujeres hacían sepsis puerperal, o sea, se infectaban, hacían fiebres puerperales,
y descubrieron que era culpa de quién, como siempre, de los estudiantes de medicina que iban, no se lavaban las manos, venían del anfiteatro, estudiaban anatomía y no se superaban en esa época, y eso se descubrió y empezó lo del género. Pero epidemiología no es eso. Epidemiología, es que a mí poco me gustan las diapositivas, pero bueno, pues las traigo. Entonces, vamos a tener lo siguiente para mostrar cómo arranca la epidemiología que busca. Entonces, acá tenemos un ejemplo de algo que ocurrió en la vida real. Ahorita podemos hacerlo con el SARS-CoV-2 cuando tengamos la historia real, porque es paciente. Pero esto fue por allá en los años 80. Yo ya me había graduado de médico cuando esto ocurrió. Un varón de 29 años de edad, sano, fue enviado a la universidad de California, UCLA, porque apareció en ese centro médico porque tenía unos ganglios, ¿verdad? Y además pérdida de peso cercano a los 11 kilos, 11.3 dice. Y eso se venía presentando desde aproximadamente 8 meses. Venía perdiendo el peso, tenía desgaste físico y además presentaba inflamación de otros ganglios, infartos, o sea, ganglio de infarto en diferentes partes del cuerpo. Cuando le tomaron examen de laboratorio, encontraron que la cifra de los linfocitos estaba por el piso, ¿cierto? Que había disminuido la cifra de linfocitos y ese paciente presentaba infecciones por gérmenes que consideramos oportunistas, como la Candida albicans, el citomegalovirus y el Pneumocystis carini, y el paciente presentaba ese cuadro clínico en forma simultánea. Le administraron antibióticos para todo eso. Los antibióticos se supone que no le sirven al citomegalovirus, se supone que a la Cándida tampoco, pero recuerden que nosotros los médicos tenemos una costumbre, y eso es antibióticos. Y no solo los médicos, la población general. Desde hoy les digo, los antibióticos no son antipiréticos, o sea, no quitan la fiebre. Muchos médicos formulan antibióticos para la fiebre y para eso no sirven. Los antibióticos no son desodorantes. Cuando vayan por pediatría van a encontrar que dicen líquido amniótico fétido y entonces le ponen antibiótico al niño, como si eso quitara el malolor, ¿cierto? Del líquido amniótico. Sin mirar si el antibiótico tiene o no tiene una infección. Los antibióticos no son tranquilizantes. Es que yo le acabo de hacer esta cirugía al paciente, le dejo los antibióticos para irme tranquilo para la casa. Muchos lo utilizan como tranquilizantes. Los antibióticos no son ansiolíticos para quitarle la ansiedad a una mamá o a un familiar. Y entonces nosotros estamos colocando antibióticos. Porque es que no le manda antibióticos, esta señora no me va a creer. Y uno muchas veces lo único que necesita, por ejemplo, un niño con diarrea, sale de rehidratación oral y despáchelo, pero si no le manda antibióticos o alguna otra cosa, van a decir que yo no sirvo. Y uno lo que tiene que hacer es explicarle bien a la paciente de que eso no se requiere. Y los antibióticos no son una tarjeta de Life Science, la de allá. Yo formulo, el laboratorio me mata con eso. Hay muchos que hacen esas cosas. Entonces, desde ahora como estudiantes recordemos, los antibióticos son para las bacterias. Y si yo los utilizo bien, las bacterias se mueren.
pero si yo los utilizo mal, las bacterias buscan mecanismos para resistir y esas bacterias que yo no maté a tiempo, que creé resistencias, me van a matar a mí, porque el paciente me las puede pasar a mí. Pues siguiendo el tema, pues para que desde ya empecemos con el uso racional de antibióticos. Entonces a este paciente le administraron antibióticos, no mejoró. Entonces, este fue mandado allá al centro médico de la Universidad de California en el año 1981. Como les dije yo, salí en 1982, pero lo que se va a describir ahí se describió posteriormente, o sea que ya a mí no me tocó, yo ya estaba en internado. Lo que aprendí de eso lo aprendí a partir del tiempo, el espectador y los periódicos que llegaban, porque las primeras noticias aparecieron por ahí. Fue en junio de 1981. ¿Qué pasa? ¿Había alguna explicación para esas infecciones? Pues no la había. O sea, ¿por qué una persona joven de un momento a otro desarrolla esa serie de infecciones que no son comunes, que no se presentan en una persona pues relativamente sana y mucho menos a esa edad? Algo tenía que estar pasando. Y entonces el médico que lo atendió, gracias a Dios, se sorprendió de las características de esas infecciones, de que eran las infecciones pues como muy extrañas para que las tuviera un muchacho. Y supongamos que ese médico no se hubiera sorprendido, eso hubiera quedado ahí, hubiéramos pasado muchos años sin saber de la enfermedad que van a ver ahora. Y pues él simplemente lo formula, no le sirven los antimicrobianos, el paciente empeora, se muere, lo entierran y nos quedamos así porque no hacemos ninguna otra investigación para llegar a concluir qué es lo que tiene este paciente. Y entonces, cuando ese médico se sorprendió, encontró que no había otras causas obvias, como que el paciente tuviera un cáncer, ¿cierto? Como que el paciente estuviera en un tratamiento inmunosupresor o estuviera recibiendo, supongamos, esteroides o anticancerígeno que lo llevara a tener una difusión inmunitaria y que él pudiera desarrollar esas infecciones oportunistas. Y entonces le surge un interrogante. ¿Esto es un caso especial o esto le ha pasado a otros, cierto? Porque si uno dice, no, pues, este es un caso y pues, existen curiosidades médicas. A uno le llega un paciente con un cuadro clínico bizarro, bien raro, y le pregunta a los colegas, y ninguno ha visto eso, entonces no pasa de ser un caso raro hasta bonito, se presenta, se hace el informe del caso en una revista y quedó muy elegante su caso, muy bonito, pero resulta que el interrogante es, ¿por qué el cuerpo de ese muchacho era atacado por estas infecciones? Estaba pasando algo raro en ese organismo que llevara a que esta persona desarrollara ese tipo de infecciones. Entonces, viendo que el paciente está tan grave, porque llegó grave a la universidad, al centro médico de la Universidad de California, pues la respuesta de eso debía ser pues lo más rápido posible si uno quería salvar la vida del paciente. Pero, ¿qué pasó? En el semestre previo, o sea, 6 meses atrás, habían visto 3 casos similares en el mismo centro médico. Algo curioso, ¿cierto? Que personas jóvenes desarrollaran un cuadro de infecciones por gérmenes oportunistas. Pues, si esas personas no tenían una enfermedad previa que los llevara a desarrollar eso,
pues uno podría decir, pues es una curiosidad médica, o es que estos tres varones tienen alguna relación entre sí que los lleven a decir que desarrollaron alguna enfermedad porque trabajan en la misma parte, porque viven en el mismo sector, porque comen en el mismo lugar, alguna cosa que tuviera relación para ellos, o se aplican el mismo medicamento. Entonces, hay que empezar a ver qué pasó con esos tres varones. Entonces, eran los tres anteriores más nuestro paciente, eran 4 pacientes con síntomas similares, casi en el mismo periodo, porque 6 meses es muy poquito tiempo, ¿cierto? O sea, son muy cercanos. Que uno dijera, no es que hace 4 años vimos uno así y ahora vimos el otro, pues no tienen como ninguna relación. Pero cuando estamos hablando de que esos 4 pacientes presentaban los síntomas de manera similar, casi en el mismo periodo y en la misma localidad, ¿cierto? Entonces llama la atención. Algo puede estar relacionado entre ellos. Entonces, bajo esa sospecha de que la enfermedad de esos 4 pacientes podría estar relacionada, estos médicos de la Universidad de California, del Centro Médico de la Universidad de California, informaron a las autoridades de salud de los Estados Unidos y dijeron, vea, aquí tenemos unos casos que se nos han hecho raros, pues nosotros nunca los habíamos visto, a ver si ustedes tienen algo que se parezca a esto o nos pueden orientar en el manejo si en alguna otra parte se ha presentado. Ellos presentaron el informe descriptivo para una revista de los 4 casos e informaron a las autoridades sanitarias. ¿Cuáles son las autoridades sanitarias? En los Estados Unidos son los CDC de Atlanta, el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, así como hay un Centro de Control de Enfermedades allá en Wuhan, ¿cierto? Ese organismo es como quien dice en Colombia, es un similar a lo que es el Instituto Nacional de Salud, que es a donde nosotros informamos cuando algunas enfermedades se presentan. Entonces, ellos mandaron ese informe allá. Y entonces, ¿qué pasa? Pues uno como médico dice, bueno, esto será una forma poco frecuente de esa neumonía por neumocistis carini que presentaban estos muchachos, o será que en el país han encontrado otros casos similares, no en el Centro Médico de la Universidad de California, sino en otras partes de los Estados Unidos. Si eso fuera así, de que solo es acá en el Centro Médico de la Universidad de California, pues nos despertaron. Si eso es solo en los centros médicos, en el Centro Médico de la Universidad de California, pues ¿qué pasa? Solamente unos casos curiosos para la literatura, muy bonitos para publicar en una revista y en un libro, y pare de contar si acabó el problema, porque esos fueron unos casos raros que encontraron allá. Pero resulta que cuando yo informo al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta para que averigüen si existen otras personas que tienen un cuadro similar, y si encuentran más en otra parte, pues ya deja de ser una curiosidad médica como la de la Universidad de California, del Centro Médico, la Universidad de California, y habría que entrar a investigar qué es lo que está pasando, como en realidad ocurrió. Una vez llega el informe al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, ellos emiten un comunicado a los diferentes organismos de salud de todos los Estados Unidos para ver si en alguna otra parte algún médico había encontrado personas con un cuadro similar. En pocas semanas recibieron informes de brotes similares en otras partes del país, como fue en San Francisco y en New York. Como les dije, el organismo encargado de vigilar enfermedades raras en los Estados Unidos es el Centro de Control de Enfermedades de Atlanta, CDC,
Y entonces estos CDC formaron un grupo de trabajo para empezar a recolectar información acerca de los diferentes casos. O sea, entonces ya empieza uno, bueno, ¿cómo son los casos? No, son muchachos entre los 18 y los 23 años. Los de acá también. ¿Qué tenían estos muchachos? No, pues unos tenían infecciones por cándida generalizada, otros por Pneumocystis carini, otros por toxoplasma, pero todos tienen gérmenes oportunistas. Entonces empezaron a recolectar esa información y emitieron una solicitud ya formal de notificación. O sea, si tienen más casos, por favor, es obligatorio que nos lo informen al Centro de Control de Enfermedades de Atlanta. Entre junio y noviembre del 81 fueron identificados 76 casos de esa neumonía rara que era la neumonía por Pneumocystis carini en pacientes que no tenían enfermedades predisponentes ni tomaban medicamentos inmunosupresores. O sea, ya son bastantes los casos, no eran los 4 de allá, sino que teníamos otros 72 pacientes. Algo similar pasó con lo de Wuhan. Recuerden que eso arrancó en noviembre del 2019, ¿cierto? Pero fueron unos casos esporádicos, pero de un momento a otro, por la forma de transmisión, pues, y por la gravedad de los casos, eso se regó por todo el mundo. Llama mucho la atención esa parte. Algún día la historia nos contará qué es lo que pasa. Recuerden que eso lo han investigado, le echan tierra, lo tapan. La OMS dice que no es un virus de laboratorio, pero hay gente que dice que sí. Llama la atención. A mí me parece como que sí, porque es un germen que pasa de los animales a los hombres, como dicen, viene del murciélago y todo eso, y porque no había pasado antes, ¿cierto? Como extraño. Y los brotes normalmente hay gérmenes mucho más letales como el ébola, y usted es un ser epidemiológico y cierra rápidamente el espacio. Algún día sabremos o sabrán, ya de pronto nos toca a nosotros realmente qué fue lo que ocurrió. Bueno, entonces, pero como esta era una enfermedad más lenta, no era mortal, no sé si es mortal, pero no tan rápido, ¿cierto? Esto se pudo estudiar de la siguiente. Entonces, ¿qué características tenían los casos centinela de SIDA en Los Ángeles de 1981? Para quienes hasta este momento no pensaban en cuál era la enfermedad, pues les informo. Así se descubrió el virus de la inmunodeficiencia humana en el año 1981. ¿Qué características tenían estos pacientes? Primero, la edad. Estaban en el tercer decenio de la vida, o sea, eran muchachos entre los 20 y los 30 años de edad. Todos eran varones. Si bien el SIDA se presenta en cualquiera de los géneros, estos eran varones. Tenían salud previa buena y como preferencia sexual eran homosexuales todos los 76 casos. Eso hizo que inicialmente esta enfermedad se llamara la enfermedad de los gays, que se pensara que solo le daba a los gays, que tenían como característica de que eran la mayoría de Los Ángeles y que esos 76 casos o habían estado en Los Ángeles y que esos 76 casos se presentaban entre el 19 de octubre del 80 al 19 de junio de 1981. Entonces, como ustedes pueden ver ahí, a partir de un simple informe de un caso raro,
se desarrolló una serie de cosas que llevaron a que se descubriera una enfermedad. En este momento el SIDA, recuerden, inicialmente fue, pues, aparte de ahora del SARS-CoV-2, yo creo que ha sido la enfermedad que más rápido en el mundo ha sido descubierta su forma de transmisión, el término causal, la única es más fácil, aunque yo creo que en este algo había, porque es que la algo muy rápido, todas esas otras cosas queda uno con sospecha. ¿Qué pasó? Empezar a investigar qué ocurría o qué características tenían estas personas, además de ser homosexuales, y empezaron a encontrar otros casos en los cuales las personas recibían transfusiones, no eran homosexuales y habían recibido transfusiones, o personas que tenían en común la adicción a las drogas. Y se descubrió rápidamente que la transmisión era a través de la sangre. Obviamente, pues uno, al paciente que se iba a hacer una prueba de HIV y una vez lo catalogaban como homosexual, o sea, la gente le da miedo hasta hacerse el examen. ¿Por qué razón? Porque hace 38 de años, no, o sea, la situación social era muy diferente, aunque todavía sigue discriminación con esas personas, pues imagínense cómo era en la época que ocurrió esto. Sin dármelas de mucho, yo diagnostiqué el primer caso de SIDA en el Tolima, no porque supiera, sino por casualidad, por el coche. Yo estaba atendiendo a un paciente que nos iba con una diarrea, una diarrea, iba al hospital y deshidratado, hospitalizado, y la persona era amanerada. En la época nuestra decían amanerado, pues alemanes femeninos, de hombre, y una persona amanerada. Y como en esa época se hablaba del HIV solo en personas homosexuales, nosotros nos entregábamos el turno de yo que era el director del hospital, y decíamos, bueno, y el sidocito de la edad como amaneció, pero no decíamos que el paciente se y no decíamos, vea, lo cogimos así por el amaneramiento, lo discriminamos. Pues resulta que el paciente se mejoraba, se volvía a mejorar, y un día nos sentamos tomando unas cervezas, el compañero y yo, y dijimos, oíste, ¿y donde el paciente tuviera un SIDA y nosotros en esta recocha tan berraca en que nos mantenemos? ¿Sí? Pues, ¿vos qué sabes de SIDA? Le dije yo a él que había salido después, o sea, había egresado 2 años, 3 después de 3 años, porque fue en el 85, 86. Y él me dijo, no, lo que he leído en el tiempo. Y le dije, no, pues eso mismo he leído. Y entonces, ¿cómo averiguamos de eso? Yo le dije, no, pues yo este fin de semana voy para Medellín, yo puedo ir al laboratorio departamental donde mi profesor de virología y preguntarle a ver qué documentos nos regala o nos presta para leer y a ver. Yo recibí un documento que él me dio, el doctor Carlos Jaramillo, un virólogo. Y yo era en el aeropuerto con la diarrea leyendo eso y yo, uy, ese paciente todo eso. Pero no, para cuadrarlo tendría que ser homosexual. Y eso es un campesino de la vereda La Luisa. ¿Cómo va a ser hombre? No, yo no, un campesino de la vereda La Luisa. Hace 40 años, cuando eso era, pues, bien macartizado, a la gente la discriminaban y eso.
Y entonces yo llegué, le mostré al compañero, estuvimos leyendo y uy, cierto. Pero falta ver si es homosexual o no, que alguna vez ha tenido de los profesionales, por eso la enfermedad se consideraba que era exclusión de los homosexuales. Y entonces echamos al caricellazo. ¿Quién le preguntaba? Porque el miedo es que usted le diga a un campesino que se hacía cuando tenía relaciones sexuales en esa época, creo que hasta ahora también muchos reaccionan mal, pues, nos arriesgaba a que nos dieran más cerca. Cuando el compañero le preguntó por qué se ganó la rifita, el bolsillo, no, doctor, es que yo soy homosexual y yo viví 6 meses en la vereda por un gringo. Cuando él dijo eso, como en esa época no le sabía cómo de transmitía siquiera, o sea, estábamos todavía en las nebulosas de muchas cosas. O sea, eso es como cuando aquí empezó ahorita el SARS-CoV-2 que salían con los pacientes y publicaban detrás, que porque eso se iba a pegar y no sé qué, y usted entraba a los condominios y encontraba los zapatos afuera y la gente quitaba los zapatos, entraba a un centro comercial y pasar por el tapete para desinfectar zapatos, todas esas cosas reaparecieron una vez, nos dimos cuenta cómo pasaba. Pues el hombre que nos dice eso y nosotros quedamos como a 5 metros del lejos hablando con él cuando llevamos 2 meses hablando permanentemente. Bueno, lo remitimos al Federico Lleras de Ibagué, lo recibieron, nosotros pusimos el diagnóstico. En esa época no se decía SIDA, sino AIDS. ¿Sí? Era el síndrome de ya adquirida, pero las siglas en inglés, porque no decía SIDA. Y los médicos del Federico Lleras se burlaron de los médicos del pueblo. Estos van a creer que van a diagnosticar el primer caso, y mucho menos en un campesino de Rovira, de Luisa. El paciente duró cerca de 3 meses hospitalizado en el Federico Lleras. En esos 3 meses hubo personas que tuvieron accidentes por función, contacto con secreciones, ¿cierto? Y el paciente era la única sintomatología era la diarrea, y cuando ya usted le iba a dar salida, volvía. El doctor Fernando Espinosa, que era el director del hospital de Ibagué, internista, un día no llegó un internista o se enfermó y él era internista, dijo, pues yo paso revista por el doctor, y pasando revista le dijo, y este paciente 3 meses acá, ¿y por qué vino? Que no, lo remitieron de Rovira, y el hombre cogió la historia, leyó y dijo, oigan muchachos, si no han pensado que de pronto tengan razón de los médicos de sector. Pero que va, porque no le pedimos la prueba. O sea, pidieron la prueba se mandaba a Bogotá y se demoraba 20 días. A los 20 días llegó la prueba, yo tengo por ahí todavía guardado el reconocimiento que nos hizo el Ministerio de los Estudios en esa época. Yo investigador no tenía nada, que como los grandes investigadores, doctor Fernando Espinosa, Germán Guillermo de Jesús Frías, y Oscar Alberto Colonia, reconocimiento por la investigación para el primer caso de SIDA en Tolima. Ese paciente, muy orgulloso, contó su historia para un periódico, yo no sé si eso todavía existe, pero no sé si lo conocieron, que era como el Vea, pues se llama el de acá, se llamaba El Espacio, que era a nivel nacional, que en la mitad sacan una señora desnuda normalmente, y pues todo el mundo compraba eso y lo compraban por el programa grande, y él salió con esa caña de unas 2 páginas, y pues fueron a quemarle la casita a Rovira. No lo querían del pueblo, no
ese paciente lo traté por 2 años antes de fallecer, porque ya bastante, pero a él por eso le iban a la casa. El paciente se llamaba Carlos Fernando Díaz. Ese fue el primer caso. O sea, nosotros, les dije, el caso allá, entre la recocha y no recocha, pero entonces, ¿qué pasó? Esta enfermedad inicialmente la catalogaron para las personas homosexuales. Luego, para los adictos a drogas, posteriormente estuvieron los que recibían transfusiones y luego se dieron cuenta que podía transmitirse de manera sexual y por otras formas, accidental, a nivel institucional, y desde ahí aparecieron las normas de bioseguridad que ahora se utilizan. En nuestra época la jeringa servía, la llevaban hasta una cajita, todas las casas tenían una jeringa de vidrio, las colocaban ahí, a baño María, las sentían, y por eso aplicaban las instituciones, suturaban por guantes cuando no había. En cirugía los profesores recochando lo chuzaban a uno. No estaba ya, que hay que separar, y que este no sabe separar, y le pegaban un chuzón con una aguja. O sea, la cambia. No habían hecho la prueba. Ya sale mucho rato. Pero sí nos chuzaban. O sea, uno no se preocupaba, uno reemplazaba la jeringa. En las instituciones le quitaban la aguja, ponían otra aguja a la misma jeringa para aplicarle una infección a otro paciente. ¿Cierto? Pero así. Eso cambió la historia de la medicina. Bueno. Entonces, como les dije, la definición entonces tiene 2 momentos históricos. La primera es que arrancó con el estudio de las epidemias. Y ahora viene la segunda. La segunda época es la que estudia la distribución. Distribución, recuerden que les decía yo cómo hacemos distribución de frecuencia. Entonces, distribuir es como organizar, entonces ver las enfermedades, cómo se distribuyen. ¿A quién les da más? A los ancianos, a las mujeres, a las personas que viven de tal altura sobre el nivel del mar, o a las personas que son deportistas. Entonces, eso es distribución. Entonces, estudia la distribución y frecuencia de una enfermedad en una población. Pero no solo estudia esa distribución y frecuencia, sino que estudia los factores que hacen que esa enfermedad se distribuya de esa manera y que aumente o disminuya en determinada población. Pues el infarto, ¿dónde se distribuye? ¿En qué década de la vida? ¿En qué personas? Más en los hombres que en las mujeres, más en los fumadores que en los no fumadores, más en los sedentarios que en los no sedentarios. ¿Y qué factores hacen que aumente la frecuencia? Entonces la obesidad aumenta la frecuencia, ¿cierto? El estrés aumenta la frecuencia. Entonces nosotros analizamos estos factores que son los que se llaman los determinantes de la enfermedad en las poblaciones humanas y que son los factores de riesgo. Pero no se hace por curiosidad. Acá, pues que están sentados, están pidiendo unos datos, escriben, cuentan y dicen, vea, se están muriendo las personas mayores de 80 años por esa infección de SARS-CoV-2. Es muy bonito y aumenta más en los
que estuvieron viajando, que estuvieron en Estados Unidos, que estuvieron de paseo. Sabemos quién se enferman y dónde, y lo que hay más, lo que hay menos. Pero lo que importa son los factores determinantes de emisión y frecuencia, de esa gravedad. Entonces, ¿cómo se enferman más si tienen comorbilidades? Entonces, los diabéticos están más graves. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica son más graves. El SARS-CoV-2 se presenta con una mayor severidad en los pacientes obesos. ¿Sí? Pero ¿para qué nos sirven estos factores? Si nosotros aprendemos a conocer cuáles son los factores que influyen en esta distribución y en esta frecuencia, nosotros, si atacamos estos factores, podemos controlar la enfermedad, que realmente controlar o prevenir la enfermedad, que en últimas es el fin de la epidemiología. O sea, el propósito de la epidemiología es prevenir la enfermedad a partir del control de esos factores. Por eso entonces, cuando usted busca la distribución y frecuencia, lleva a que le digan, es que eso no se ve por acá. Pero aquí en los llanos orientales es muy frecuente. Estas pieles de allá se deben al mosquito y entonces es paludismo. Y entonces, ¿cómo lo controlamos? Pues mosquiteros, repelentes, uso de medicamentos profilácticos, y eso es lo que busca realmente la epidemiología. Que es que el cáncer se presenta en los fumadores. Pues vamos a cambiar el estilo de vida para que disminuyan el consumo de cigarrillos. Entonces, la definición de la epidemiología es: la epidemiología es una disciplina, no una ciencia. La medicina es una ciencia o una disciplina. Ciencia. O sea, que a usted le llega un paciente con un dolor que arranca en el epigastrio, se localiza en la fosa ilíaca derecha, tiene el signo de Blomberg positivo, además tiene un ROPSI positivo, signo de SOA positivo, el hemoleucograma se encuentra alterado, como dicen los semiólogos franceses de Costa y Padilla: no desayunó, no almorzó, no comió, y pues también le hizo en su época la maniobra de San Marino, que es hacer un tacto rectal, dos dedos, tal, localiza el dolor, fosa ilíaca derecha. El diagnóstico es apendicitis. Entra a cirugía y es una adenitis mesenterica. ¿Es una ciencia? Pues una disciplina que tiene un arte, pero esas ciencias se dicen 2 más 2 es 4, y eso es 4 y no es 5. En medicina, recuerden que trabajamos a punta de probabilidades. Los que les dije que la apendicitis no desayuna, no almuerza y no come. No les dije que la apendicitis no tanto bien. Pero la semiología francesa dice que un paciente que quiere con dolor abdominal, no desayunó, no almorzó, no comió, es una apendicitis bastante válido. Pero que si el paciente almorzó, pues la probabilidad es muy bajita de que el paciente haya tenido una apendicitis. Entonces, la epidemiología es una disciplina que estudia la distribución. Déjame preguntar quién. ¿Por qué? Ya nos apagaron el internet para que nos vamos. Sí. No hay internet. Ah. Ah.
cirugía que se llama la cirugía de Juana Sierra. Abre y vuelve a dejar. Lo que pasa es que si usted después de que abre, pues lógicamente tiene que sacar el apéndice, porque hizo la incisión donde era y después para que esté para el cuerpo, pues que sacó. Algunos para evitar, porque no es un abogado, que después los demanden, pues el apéndice bueno, pues necesitamos la artículo que se inflame para que no pase el tiempo. Sí, pero el paciente no tenía apéndice. Pero para que llegara a inflamar fuera cirugía de Abraham Sierra. Abre y cierra. ¿Qué pasó? Va a darle internet. ¿Por qué no le pongo dar internet? ¿Vais que otro aparateo? No, para que coja, huevón. No coge. No, no cuadra el mío. No, pues ya aquí lo estoy compartiendo. Lo único es sacar la memoria y ponerse en aquel. Ah, porque yo le puedo compartir a eso. Pues si quieren, A ver, también vamos a ver. porque yo intenté esta mañana, pero No coge. no como. Ah, tiene más. Compañeros, ¿sí escuchan? Sí, ya se escucha. ¿Y ven bien la presentación? Se ve desde la forma de presentar, pero pues se ve. Ah, marica, ¿cómo se hace aquí? Ah, no, esa sí, ya he ido aprendiendo. Bueno. He ido aprendiendo poco a poco. Usted viene acá. A ver, ¿dónde está? ¿Pantalla? Ocultar, sí. Creo que es Sí. ocultar lista moderador. Creo que está así. Ah, Pregunta a ver si hay. sí, sí, aquí se ve. Sí. Listo. ¿Se ve Listo, bien? ya. Bueno. Ha ido aprendiendo poco a poco. Eso se llama Pero entonces estudios, se sigue ensayo, grabando. ensayo, error. ¿Ah? Camilo, se sigue grabando. ¿Sí? ¿No? Ahí está grabando. Sí, ahí está grabando. Ahora, otra vez. Bueno, que uno ya aprendió para la próxima. Bueno, entonces,
Como les decía, la epidemiología es una disciplina que estudia la distribución y frecuencia de la enfermedad, ¿sí?, en poblaciones humanas, pero también en poblaciones animales, porque los veterinarios también estudian epidemiología, ¿cierto? Pero para nosotros es en poblaciones humanas. Y las causas que llevan a que se distribuya o se aumente o disminuya la frecuencia de esta, ¿sí?, con el fin de prevenirla. O sea, nada nos importaría a nosotros estar contando ahí cuántos enfermos son, de qué, si no estamos buscando una finalidad y es prevenir la enfermedad, ¿cierto? Esa es la definición, pregunta de examen, ¿no? Bueno. Entonces, ¿qué principios tiene la epidemiología? Que es una disciplina médica, fue médica exclusiva en mi época, ahora es de las ciencias de la salud y actualmente como que lo estudian hasta los estadísticos, estudia, el que quiera va y estudia epidemiología ahora, después de que lo mismo que la auditoría médica. O sea, lo más ilógico del mundo es que una enfermera sea auditora de un médico. Ya sabe enfermería, pero ¿qué? Estudian auditoría en salud y se vuelven auditores de los médicos, ¿cierto? Hay una epidemióloga en la Secretaría de Salud que creo que es bióloga o bioquímica, nomás, licenciada en química, y entonces llega al hospital a presionar porque hay un paciente que no se notificó, que tiene, nosotros notificamos, por ejemplo, sífilis congénita. Y uno llega y le dice, pero ¿cómo lo voy a notificar si es un señor de 60 y mucho de años y usted me está diciendo que lo notifique que es una sífilis congénita? Es que eso no es una sífilis congénita. O sea, ella tiene que entender primero que es una sífilis congénita para poder venir a hablarme a mí de eso. Eso es muy difícil con personas de otras profesiones, pero eso hizo nuestro sistema educativo, que hay apertura y entonces, así como cualquiera puede ir ahora a inscribirse en derecho médico sin ser abogado y aprende que derecho médico, ¿cierto? Y uno se supone que uno para estudiar derecho médico debería ser o médico o abogado, pero las universidades montan especializaciones con tales que ingrese la platica de la matrícula. Bueno, en la práctica nuestra como médicos, la práctica que vamos a tener a nivel particular, nosotros estudiamos un paciente que tenemos acá al frente para solucionarle el problema específico a ese paciente. O sea, eso es la práctica clínica médica, que es lo que normalmente se hace, que es lo que hubiera hecho otro, o lo que hicieron los otros 70 y mucho de médicos con los pacientes que les llegaron con esas infecciones por oportunistas, y que pues simplemente manejaron el paciente, lo trataron, lo despacharon y pare de contar, ¿cierto? Pero resulta que la epidemiología estudia es el colectivo, lo que está pasando en la comunidad. O sea, no vemos un casito solo, sino que decimos, es que lo que pasa es que llegó una varicela, pero es que ahorita llegó otro y viene del mismo colegio, y mañana encontramos otro que viene del mismo colegio, o sea, tenemos un brote en ese colegio, y lo que hay es que solucionar el problema en ese lugar para evitar que se disemine a todos los estudiantes de ese colegio y a otras partes. O sea, la epidemiología estudia un grupo de individuos, es colectivo el resultado, y esos individuos, ¿por qué lo estudian? Porque comparten alguna característica, o comparten la misma enfermedad, o viven en el mismo lugar, consumen los mismos alimentos, pertenecen a la misma religión, son de la misma raza, tienen las mismas preferencias sexuales, cosas así. Entonces, algo que los vuelve como lo que se llama una cohorte. Todos estuvieron en Armenia cuando el terremoto de Armenia,
y entonces desarrollaron un síndrome de estrés postraumático, no hay que, pues miran una característica que hace que el colectivo que estamos revisando nos dé información acerca de la enfermedad que estamos viendo. Entonces, acá la enfermedad pues tiene una connotación mucho más amplia que la que tiene uno cuando está atendiendo directamente al paciente. Y la epidemiología entiende que salud y enfermedad no es la ausencia de salud para estar enfermo, ni la ausencia de enfermedad para estar saludable, sino que es algo que se interrelaciona y que uno debe aprender a entender que el concepto es muy amplio y que uno puede tener pues muy buena salud, pero uno no va a estar perfecto, porque por ejemplo él tiene unos lentes, o sea, ¿tiene salud? Sí, pero si uno dijera, está enfermo, claro, tiene una miopía o un astigmatismo, ¿sí o no? Entonces, si uno le dice, tiene miopía o astigmatismo, ¿está enfermo? Sí, en los ojos tiene la enfermedad, pero saludable, sí. Entonces, no es la ausencia de enfermedad lo que se maneja a nivel epidemiológico. Entonces, si usted va, es donde el internista, al internista no le importa si usted tiene lentes o no los tiene. Pero si va a un oftalmólogo, el diagnóstico de él es que usted tiene una enfermedad que es cáncer. Bueno. Y entonces, ¿qué es lo que hace la epidemiología o cuál es realmente lo que, de donde viene el término la estrategia de la epidemiología? ¿Qué hace la epidemiología para sacar conclusiones? ¿Cuál es su método? Pues examina patrones de presentación de una enfermedad en una población, coge esta población, mira cómo se presenta esta enfermedad y a partir de allí saca unas conclusiones, ¿cierto? A partir de cómo se presenta, ahora ya estoy dándole allí y es en este, ¿cierto? Bueno. Y entonces, cuando yo miro esos patrones, voy a encontrar la razón por qué esa enfermedad se presenta en los niños y no en los adultos. ¿Por qué esa enfermedad le da más a los hombres que a las mujeres? Entonces, ¿dónde será que se adquiere esa enfermedad? Entonces, cuando en la época nuestra, quienes trabajaban eran los hombres y quienes pertenecían en el hogar eran las mujeres. Se le daba más a los hombres, ¿por qué? La enfermedad la conseguían en la calle. Pero si se enfermaban a la mujer, no se conseguían nada. En la casa, algo está pasando en la casa. Entonces ahí empezaban las enfermedades de la peste, por chistes, por pulgas y esa vaina que se cogían en la casa. O se cogía por parte de los trabajadores cuando vivían en esos cuarteles que se llaman. Entonces uno mira por qué el cáncer de cervix no le da a las mujeres, a no ser que el cristal haga. ¿Por qué el cáncer de cervix no le da a las judías? O es más bajito el cáncer de cervix en las judías, que da por probabilidades, pero en ellas es menor. O sea, el método es ese, que pasa entre las judías, que no pasa en el otro grupo de personas. Entonces ya dicen, es que los judíos se circuncidan y entonces tienen una mejor higiene peniana y por lo tanto tienen un menor riesgo estas personas de enfermedad. Pero porque a la monjita entonces le da sea de norte. Porque es que ellas no lactan, ¿cierto? Eso tendrá alguna relación. Entonces se empiezan a buscar
esos patrones de la enfermedad que tiene un grupo de personas para ver qué hace que esas personas que hay en este grupo o en este lleguen a desarrollar o a no desarrollar una enfermedad. Porque hay grupos de personas, por ejemplo, que uno dice, no, es que esa gente, hay gente que no usa tapabocas. Yo estuve ahora en República Dominicana hace una que por ahí, porque yo tenía el pasaje comprado en mucho tiempo, yo no lo iba a perder. Y entonces, cuando yo estuve allá, yo parecía un animal raro. Yo no me quité el tapabocas, pues, pero a todo el mundo es un tapabocas. Entonces, el que nos recomendó a nosotros es Carlos, vamos a subir ahí, vamos a subir, pero nosotros no nos lo vamos a quitar, ¿cierto? Pero para ver. ¿Y por qué hay personas que no desarrollan esa enfermedad? Porque hay que buscar qué pasa, pues que hay una susceptibilidad genética, y pues lo que se supone, pues de acuerdo a los otros coronavirus, es que la susceptibilidad genética a los coronavirus está cercana entre el 20 y el 30% de la población desarrollan una enfermedad y el resto de la población tiene una resistencia genética a ese germen y por eso no tenemos aquí 300.000 enfermos y 400, no nos van a sacar de acá. ¿Qué pasó? Ya estoy tocando la que no es. Bueno. Y entonces, ¿cuál es el objetivo de la enfermedad? De la epidemiología. Determinar quién es propenso a una enfermedad. Ese es uno de los objetivos, ¿cierto? Va a determinar, no, es que vea, al infarto es propenso el sedentario, al infarto es propenso el obeso, al infarto es propenso el que ingiere mucha grasa animal, ¿sí? Al infarto es propenso el que tiene una historia familiar de enfermedad coronaria. Pues nosotros lo que buscamos a partir de ese estudio, de ese método que hacemos y miramos la distribución y la frecuencia en una población, vamos a determinar quién es propenso, o sea, quién tiene riesgo de enfermedad, ¿cierto? También pues, tenemos como objetivo conocer qué circunstancias, aunque ese verbo conocer no se debería utilizar ahí, qué circunstancias propician la presentación de esa enfermedad. Es que la tuberculosis es causada por el bacilo de Koch o Mycobacterium tuberculosis, ¿cierto? ¿Pero qué propicia eso? Es que vean, yo estoy en el 6º piso, yo atiendo a los pacientes y hay tuberculosis al por mayor. Incluso no utilizo mascarilla N95 porque a mí eso me molesta, no me gusta recibir a alguien. Llevo 30 años aquí, a mí no me ha dado eso. Necesitamos saber qué circunstancias propician la transmisión de esa enfermedad, ¿cierto? Pues que el nacimiento, que la distribución, que susceptibilidad que te da, por ejemplo, la diabetes, que el HLA-B27 o no sé qué, y en la tuberculosis hay otro de esos HLA que no recuerdo en estos momentos. Entonces, hay que buscar qué circunstancias propician que una enfermedad se desarrolle en unas personas y en otras no. ¿Para qué? Para prevenirla. O sea, ¿cuál es el objetivo principal de la epidemiología? Ya saben. Encontrar las causas prevenibles, porque las no prevenibles, o sea, si usted llega y dice la edad, después yo puedo decir, no, ¿sabe qué? Usted quedó en 35 porque llega a 40 y infarta, entonces usted tiene que quedar en 35, ¿no? Las que no puedo modificar, ¿cierto? Entonces, recordemos que cada uno se enfoca en lo que le interesa, ¿cierto? El microbiólogo va allá y dice, esa enfermedad se produce por el virus del SARS-CoV. El inmunólogo va allá y dice, vea,
el SARS-CoV-2 ataca en tal parte la proteína no sé qué y no sé cuántas y allá, y eso llega a un receptor. Busca allá, y por eso es que de ahí vamos a desarrollar una vacuna. ¿Cierto? En cambio, el epidemiólogo observa esa infección desde una perspectiva no solo biológica de la causa, sino de una serie de factores sociales que pueden llevar a que se incremente o se disminuya la frecuencia y distribución de esa enfermedad. Se busca factores sociales. Entonces, si entre los factores sociales está, por ejemplo, la cercanía entre nosotros, porque una enfermedad como esta se transmite por gotas, pues hombre, nos tenemos que alejar. ¿Por qué nos tenemos que alejar? Pues porque entre más cerquita estemos, es posible que las gotas mías le caigan al otro. ¿Sí? Pero eso es una perspectiva social. También es biológica porque sabemos qué pasa con los gérmenes. Desde ya les explico por qué es que los médicos no sabemos acerca de la forma como se transmiten las enfermedades. Esto lo veremos más adelante, pero es algo que tiene que quedarle a uno muy claro. Las enfermedades se transmiten de la siguiente manera: por gotas, en forma aérea, por contacto y por vectores. En estos vectores, hay una diseminación hematógena placentaria, ¿cierto? Transmisión vertical que llama. Entonces, vertical. Entonces, yo, cada germen, tengo que saber cómo se transmite. Soy yo como médico que tiene que decir, mira, ¿saben qué? ¿Cómo se transmite el virus del paciente? No es la enfermera que va a ir a enfermar al paciente y va a decir que hagamos esta cosa. Pues resulta que, ¿cuál es la transmisión por gotas? Las gotas, se llaman gotitas, o gotitas de flujo, son esos gérmenes que salen cuando uno habla, cuando uno tose, cuando uno estornuda, pero que por el peso caen rápidamente al piso, se supone que caen antes de 3 pies, es decir, 1 metro, y por eso el distanciamiento social es de 2 metros por seguridad, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, el germen que se transmite de esa manera, pues la prevención es simplemente que la persona esté o a más de 1 metro o que utilice una mascarilla. La gripa se transmite por gotas. El SARS-CoV-2 se transmite por gotas. La influenza se transmite por gotas. O sea, usted utiliza una mascarilla normal, de tela o de esas, y no tiene problema porque lo que necesita es que utilice las babas se queden así y no le vayan a pagar. ¿Sí? No caigan allá. Aérea. Eso es como unos gérmenes que tienen parapente. Esas gotas no caen. O sea, no se retiró el paracaídas. Pero las de aéreas tienen parapente, entonces no le bajamos todo el salón. Tuberculosis tiene parapente. De a 10 metros pueden encontrar la ciudad tuberculosis. El paciente acá y allá está el vacío. ¿Sí? La varicela zoster, también tiene este zoster. La rubéola, el sarampión, pues las cosas grandes, pues así. Todos esos tienen parapente y van a ver. Pero cuando llega el paciente y dice, sarampión, aislamiento aéreo. Aislamiento aéreo quiere decir que a esa vaina no le sirve sino el N95. Una habitación especial con unos recambios de aire, pues que por acá para nosotros es casi música celestial, pero que ya algunas instituciones han cambiado
pero entonces que la habitación debe tener presión negativa para que cuando usted abra la puerta los gérmenes no salgan para el corredor, que tenga unos extractores de cierta manera y que usted a esa habitación sin N95 o el paciente tenga N95, usted no debe entrar. Tuberculosis, la gente entra, no hay más, pero se pierde. Esa está. Oh. Por eso, porque cuando yo llegué a la primera clase, tal vez, y para la segunda clase, la cara, mi hija que estudia medicina, en esa época había empezado en Medellín, y Medellín empieza por piel, en la universidad donde ella estaba, pero ella se aburrió en Medellín, se vino para acá, está al lado de Google, y me dijo, papi, tú tienes un CA, ah, me gusta. Oh, primero que dices, CA, yo también un CA, papi, ahí tienes un CA, sí, le veo los vasitos, le veo las trabéculas, y yo no había visto nada. Me dijo, ahí no tiene, ya va una foto. Al otro día de la afectante, que veo, no tiene derecho a ir con el dermatólogo directo, porque es la comunidad de tecnología y le diga a la dermatóloga, ya, dentro de una vez, le mandé algo para no utilizar el método de la dermatología. La dermatología se divide en dos tipos de enfermedades para que lo resuelven para toda la vida. Eso decía mi profesor de dermatología. Las que se curan con esteroides y las que no se curan. Entonces uno lo primero que hace es un esteroide, así se quita, pero me dio miedo como ponerle un esteroide a la cara. Y yo de la dermatóloga y efectivamente tenía una lesión que era un cáncer vasocelular y pues me programaron para el sábado la cirugía y pues muy bien. El lunes se cuenta esos 5 milímetros, pues terminé incapacitado, posteriormente hacia el día que terminé la clase iba a volver, me fracturé el tobillo, entonces ahí tuve así, pero me tocó aparecer de todas las manos. Entonces, arrancaron el manejo de
COVID en el hospital yo había dejado ya las instrucciones de cómo se debía manejar. Pero allá alguien arrancó y eso funcionaba, la gente ahí salía, la gente iba en la camilla y detrás iban 3 personas echando, sí, amonio cuaternario, yo no sé, o se llama lípido, fumigando, una energía. Cerraron un ascensor exclusivo para eso. Entonces cerraron el ascensor, pasaba el paciente, hacían desinfección del ascensor, bueno, no está bien, pero después de que lo desinfectan, entonces, o lo desinfectó o no lo desinfectó. Si no lo desinfectó, entonces nadie puede meter allá. Pero si lo desinfectó, pues, también puede entrar otro. Allí, por ejemplo, pasa que cogen un paciente, llega con una la cirugía y cerraban el quirófano que 3 días. Pero no desinfectaban el quirófano. Ah, sí, doctor, pero es que la gallina era gaseosa, entonces, pero ya lo desinfectó, o eso no sirve para desinfectar, y entonces cierra eso. Lo cierra de todo, o desinfecta, y entonces dentro de media hora está el paciente acá no está afectado. Los entonces, va doctora, es cierto, bien, pues, nuestro